supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Sí, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Padre precioso Dios, en esta mañana estamos ante ti. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu preciosa palabra. Ministranos, háblanos, Señor. Pon gracia, favor y de nuevo para poder impartir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tomen su lugar. Un saludo muy especial a los hermanos de la iglesia de Cartagena. Un abrazo fraternal. Bueno, hace 8 días estuvimos viendo un precioso mensaje. ¿Recuerda que estábamos hablando? La familia según la Biblia. Es un mensaje que le recomiendo, si no pudo asistir, lo puede ver allí en las plataformas de YouTube o de Facebook. Un mensaje que nos ayudará en nuestra vida familiar, de cómo debe ser ese trato mutuo entre los esposos, el trato hacia los hijos, el trato hacia los padres. Un mensaje que realmente está cargado con muy buenos consejos, con señales realmente que nos ayudan. Y hablando realmente pues de señales, cuando vamos nosotros por la calle o salimos de la ciudad, encontramos una serie de señales preventivas, señales obligatorias, señales informativas, señales horizontales, verticales. En fin, una cantidad de señales que lo que hace es que nos ayudan. Estas tienen la función de alertar allí a los usuarios de la vía acerca de posibles peligros que se puedan presentar. Y la gran mayoría de señales fueron diseñadas para salvar vidas. El problema es que muchas personas, muchos conductores no prestan atención allí a estas señales y es cuando se presentan realmente los inconvenientes. Así que los actores viales deben estar alerta allí a las señales de tránsito, deben prestar atención, así muchas personas no le presten atención. Entonces podríamos decir, en esta introducción podemos concluir que hay un grupo de personas que nunca está atento a las señales. Les pongo un ejemplo, es como cuando vamos de pasajeros dentro de un vehículo o dentro de un bus, pues realmente pues uno va de pasajero y uno no le presta atención a las señales, no le interesa, pues uno las pasa realmente desapercibidas, pues porque uno sabe que el que realmente debe estar atento de las señales, pues realmente es el conductor. Ahora bien, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos habla realmente de señales que nos advierten, señales que nos dirigen, señales que nos alertan como pueblo de Dios. Entonces, así como las señales de tránsito son para los conductores, las señales bíblicas son para un grupo de creyentes. Así haya otro grupo de personas en la iglesia que ignoren las señales o que no les importe realmente las señales. El Señor Jesús realmente habló de señales, los profetas hablaron allí de señales y están plasmadas en la Biblia, y algunas de esas señales nosotros las podemos tomar como profecía. Entonces nosotros los creyentes, ¿qué debemos hacer? Estar atentos a esas señales, no debemos ignorarlas. Así que el mensaje que el Señor me ha permitido traer el día de hoy, y al cual pido al Señor que ponga gracia y favor, se titula Señales de los últimos tiempos. Este mensaje, como cada mensaje que el Señor nos permite traer, tiene un propósito. Yo creo que cada mensaje debe tener un propósito. El de hace 8 días tenía un propósito, obviamente, de ayudar allí a la familia. Y el propósito del mensaje del día de hoy es que nosotros cojamos o miremos los acontecimientos actuales y los filtremos siempre por medio de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia ante este panorama que está ante nuestros ojos? Le hago una anotación, es que este mensaje no tiene la finalidad de realmente crear pánico ni de sensacionalizar. Por ese motivo, cuando yo hablo de estos temas escatológicos, que le puedo decir que me gustan muchísimo, realmente cuando abarco estos temas siempre utilizo un pasaje bíblico de cabecera, y es Lucas 21-28. Es un pasaje que vamos a estar utilizando al comienzo, durante y al final de este mensaje. Lucas 21-28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? ¿Estén tristes, aburridos, meditabundos, pensativos? No. Erguíos. ¿Quién sabe qué significa erguíos? Una posición recta, así como
como en el ejército, los soldados que están siempre atentos. Dice, levantad vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Entonces, ¿cuáles cosas? Pues los acontecimientos actuales que realmente nosotros los cristianos podemos tomarlo como señales, como las señales que habló el Señor Jesucristo. Precisamente este versículo hace parte del contexto de las señales antes del fin que habló el Señor Jesús, allí en el libro de Mateo, de Lucas y de Marcos. Vamos a tomar algo de Lucas 21:7. Si tiene su Biblia, ábrala allí, si no, aquí está en el monitor los versículos. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces, ¿quiénes preguntaron? Los discípulos. Así que un discípulo siempre está presto a preguntar, a aprender, y eso es lo que nosotros hacemos en los estudios bíblicos aquí que tenemos de 9 a 9:45. Está el maestro explicando, y ¿qué hacemos nosotros? Preguntar. Entonces un buen discípulo siempre está presto a preguntar para poder realmente aprender. Pero mire que casualmente lo primero que preguntaron estos seguidores del Señor Jesús, que dijeron, ¿cuándo será esto? Entonces en la naturaleza humana siempre queremos saber el cuándo de las cosas. Es como si el novio le dice a la novia, ¿quieres casarte conmigo? ¿Y qué dice el novio o la novia? ¿Cuándo? Dígame cuándo, póngale fecha. O cuando en la empresa nos dicen, le vamos a subir el sueldo, y uno dice, ¿cuándo? ¿Ya mismo? O lo mismo cuando se dice, Bogotá va a tener metro, ¿cuándo? Por allá en el año 2030 y algo. Entonces siempre el ser humano tiene esa tendencia a querer saber las cosas inmediatamente. Y aquí no fue la sesión, ellos dijeron y le preguntaban diciendo, Maestro, ¿cuándo será todas estas cosas? Yo creo que ellos querían que realmente Jesús les hablara, les dijera inmediatamente acerca, le dijera la fecha, el tiempo, el mes, el año. Ellos estaban realmente inquietos en su corazón. Y yo pues hasta les soy franco, si yo hubiera estado ahí, yo le he dicho, Señor, dímelo todo, dame más detalles. Amén. Pero la segunda pregunta de los discípulos también fue, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas comiencen a suceder? Entonces en Lucas 21:8 el Señor Jesús les responde, Él les dijo, el Señor Jesús, mirad que no seáis engañados. Entonces la primera señal que el Señor Jesús habló, paradójicamente tiene que ver acerca del engaño. Y le dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Entonces hubo una primera pregunta, pero también hubo una primera respuesta acerca del Señor Jesucristo. En Mateo 24:4 lo tengo así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo mismo que les dijo en Lucas, lo dice allí en el libro de Mateo. Entonces realmente el Señor Jesús, notamos que está hablando a sus discípulos, está hablando explícitamente allí a creyentes. No está hablando a aquellos que no escudriñan la Biblia, a aquellos que no son de testimonio, a aquellos que no oran, a aquellos que no conocen la voz de su pastor, sino el Señor Jesús está hablando a creyentes. Pero me gusta mucho que les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, el mundo actual, ¿cómo está? Está completamente engañado, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, transgrediendo las normas bíblicas a cuanto dé lugar. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Y lo digo como cristiano y se lo puedo decir como pastor, que lamentablemente ese engaño se ha introducido en el pueblo de Dios, se ha introducido realmente en la iglesia. Muchos creyentes están completamente engañados. Por eso Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre. Y esa palabra muchos, no dijo Jesús que vendrían pocos, sino que vendrían muchos, diciendo yo soy el Cristo. Y lo más triste es que dice, y a muchos engañarán. O sea que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener nuestra Biblia abierta, nuestros 5 sentidos atentos allí a la Escritura para no ser engañados, porque la palabra dice que aún a los escogidos, si fuere posible, serían engañados. Entonces el Señor Jesús nos está advirtiendo, nos está alertando, nos está dando una señal de una gran proliferación de que vendrían muchos en su nombre. Está hablando de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos cristos que se han levantado a lo largo de estos 2000 años, pero que en este último tiempo realmente se han aumentado en gran manera.
Y eso lo podemos ver. Hay muchas iglesias y uno dice, bueno, gloria a Dios, pero realmente, ¿será que tiene una motivación correcta de predicar el evangelio del Señor Jesucristo? Y nosotros podemos escuchar que hay casos vergonzosos de engaño, de mentira, donde realmente se ven involucrados muchos que se llaman pastores. De hecho, estos días veía en noticias que cogieron a un presunto pastor que estaba lavando activos. Y eso sí que se presta a las iglesias para hacer eso. Entonces, es el engaño al que el Señor Jesús también se estaba refiriendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si ve, cuando vemos esas señales, cuando vemos esas noticias, inmediatamente tenemos que filtrarlas a la luz de la palabra y ver qué dice la Biblia acerca de esa situación que esté pasando. Nosotros tenemos una enseñanza que se llama Tiempos de Apostasía. Usted puede verla allí en las plataformas de YouTube, donde realmente hacemos un poquito una exposición más amplia acerca de todo ese tema. Pero la palabra apostasía es un término que las falsas doctrinas no les enseñan allí a sus feligreses. Es un término que muchos creyentes desconocen. De hecho, les soy franco que en mis primeros casi 10 años de cristiano jamás había escuchado esa palabra de apostasía, porque pues allí no nos la enseñaban y pues yo tampoco escudriñaba la palabra. Pero en 1 Timoteo 4:1, vamos a hacer un pequeño paréntesis, habla acerca de la apostasía. Dice, pero 1 Timoteo 4:1, gracias, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, está hablando de los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apostatar tiene que ver con que personas que menguan en la fe o personas que han abandonado la fe. Y uno de los síntomas post pandemia que podemos ver en este tiempo es que muchas personas que llamándose cristianos no regresaron a sus iglesias, abandonaron sus iglesias, abandonaron realmente la fe, ya no se congregan, se volvieron tibios y son de los que dicen, yo era cristiano, yo iba a tal iglesia, pero ahora están llenos de argumentos humanos. Tienen argumentos, lo que dice 2 Corintios 10:5, y están metidos realmente en sectas o escuchando allí lo que dice doctrinas de demonios. Su pastor y su iglesia ahora es el YouTube. Entonces tampoco debe ser así. Son herramientas tecnológicas que nos sirven, pero la palabra es clara cuando dice no dejando de congregarnos, de reunirnos. Tenemos que ser parte de una iglesia, de una congregación, estar sujetos allí a un pastor. Eso realmente lo dice la palabra de Dios. Si la Biblia nos dijera que los pastores no son necesarios, pues el Señor allí en Efesios 4:11 no hubiera constituido pastores ni maestros, y cada uno pues nos quedaríamos en nuestra casa y cada uno creeríamos a nuestra manera. Pero recuerden que Juan 7:38 no dice que sea nuestra manera, sino a la manera de Dios, como está escrito, como realmente dice la palabra de Dios. Entonces estas personas que han apostatado de la fe son las personas que se han dejado engañar. ¿Y qué dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Se han dejado engañar. Segunda de Pedro 2:1 también nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y aquí también utiliza la palabra el apóstol Pedro, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Y aquí está la raíz. Y por avaricia harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. Amados hermanos, y utilizan realmente este vocabulario ¿para qué? Para engañar. Pero dice la palabra que sobre los tales de largo ya tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Predicar el evangelio es una bendición, pero es una responsabilidad. Un día vamos a estar delante del Señor también dando cuentas acerca de qué hicimos con esos dones y esos talentos que el Señor nos ha dado, y no son para comercializar. Siempre lo digo, que el Señor nos guarde, que guarde nuestro corazón de toda altivez, de toda soberbia, del engaño, de la mentira, del pecado y de comercializar con la fe. Que el Señor nos guarde, y debería ser algo que todo predicador tenga allí en su corazón. Si predicamos el evangelio es primeramente por amor del Señor, porque hay un llamado, porque lo hacemos con amor, con gracia, por gratitud, pero no lo hacemos por negocio, ¿correcto?
Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 10 al 11 también dice: y con todo engaño, está hablando de engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, una de las señales que podemos ver de los últimos tiempos, y recuerde que los últimos tiempos comenzaron hace 2000 años. ¿Estamos en los últimos tiempos? Claro que sí. Entonces, una de las señales es que muchos serían engañados. Pero mire qué bueno es el Señor, que Él nos da pauta, nos da herramientas allí por medio de la Escritura para nosotros poder discernir, para nosotros podernos darnos cuentas. Cuando alguien me habla acerca del engaño de un pastor, de una iglesia, pues yo no me sorprendo, sino le digo: sí, ciertísimamente la Biblia dice esto. Entonces, qué bonito que nosotros podamos tener ese argumento bíblico para derribar los argumentos que tiene el mundo, porque muchas personas a veces quieren es avergonzarnos, avergonzar el evangelio. ¿Y tú a qué vas a esa iglesia? ¿A que el pastor se enriquezca? ¿A que te quiten el dinero? ¿Sí te han dicho eso alguna vez? A mí me lo han dicho, inclusive familiares. Pero como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. Amo al Señor, me llamo cristiano, porque la Biblia dice en Hechos 11:26 que a los primeros creyentes, a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, a todo honor y toda honra me llamo cristiano. Ese es nuestro apellido. Continuemos. Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Dice: mirad que no se turben, no se vayan a turbar, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces el Señor nos habla acerca de esas otras señales, acerca de las guerras. Creo que el mundo ya ha atravesado en estos 2000 años por 2 segundas guerras mundiales, sin contar las guerras que han habido dentro de los mismos países, dejando realmente muerte y caos. Pero Jesús dijo que era necesario que eso aconteciera, o sea que eso tiene que pasar, o sea que no lo podemos impedir. La guerra actual entre Rusia y Ucrania en este mes de febrero completa actualmente un año, dejando miles de soldados muertos de ambas partes, incontables muertes de personas indefensas. Es lo que ha traído esa guerra que ha dejado sobre el mundo consecuencias a nivel global. Estas dos naciones, Rusia y Ucrania, son conocidos como los mayores productores de trigo, de cereales en el mundo, y sabemos que esto ha traído una recesión, una inflación, hambrunas a lo largo del mundo. Esto nos ha afectado. ¿Qué íbamos a pensar que hace un año, cuando comenzó esta guerra, íbamos a sufrir las consecuencias? Y esto es lo que el Señor Jesús hablaba de esas señales. Y se rumora actualmente una inminente tercera guerra mundial, la cual estaría marcada triste y lamentablemente por armamento nuclear. Que el Señor nos guarde donde se desate una tercera guerra mundial. Imagínense las consecuencias que podría traer la radiación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a países en Europa el uso del potasio, que se preparen, que se alisten, porque posiblemente esto pueda venir. Y como dice Lucas 21:28, esto realmente no es para alarmar, sino que cuando vemos todas estas cosas es para saber que el Señor está cerca. Como le dije al principio, no se alarme, no se asuste, no va a salir ahorita a construir un búnker, a guardar alimentos, a guardar enlatados. No, eso no se trata realmente de esto, sino que nosotros tengamos claridad que la palabra se tiene realmente que cumplir, porque son las palabras del Señor Jesucristo. Vimos estos días también la tensión que hay entre Corea del Norte, la tensión en Taiwán, la tensión entre Estados Unidos y China. Un globo espía chino, no sé si supieron, fue derribado allí por Estados Unidos, y realmente pues esto lo que realmente nos muestra es que estamos al borde de un cataclismo. ¿Qué nación oprimirá primero su botón nuclear? Que el Señor realmente nos guarde de todo esto. Pero también ellos dijeron: maestro, ¿cuándo será todo esto? Quisiéramos realmente nosotros saber cuándo va a ser todo esto. Continuemos, Lucas 21:28. Bueno, es la cita que le digo, que la tenga presente, que cuando todo esto comience a suceder, dice que erguidos, que levanten vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Entonces no se alarme, no se desanime, no vaya a vender todas sus propiedades, no vaya a hacer todo eso, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Y el Señor Jesús habló realmente del fin, a veces no del delfín, sino del fin de los tiempos, del fin de la humanidad. Y hay personas que no les gusta tocar esos temas, pero Mateo 28:20, el Señor Jesús dijo: he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que la Biblia sí nos habla de que llegará un momento donde es el fin de la maldad, el fin del pecado, el fin de la gracia, donde el Señor realmente va a establecer su reino, y un reino de justicia, hay una justicia que perdure. Mateo 24:7 dice el Señor Jesús: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Lo estamos viendo? Claro que lo estamos viendo, pero aparte dice que habrá pestes. Conocimos la peste negra, la peste bubónica, el SIDA, el ébola, el reciente COVID y un sinnúmero de plagas a lo largo de estos 2000 años, luego de que el Señor Jesús hablara acerca de estas palabras. También nos habla de hambres y terremotos en diferentes lugares. Actualmente el mundo constantemente está temblando. ¿Sí han visto alguna vez algún borracho que tiembla, que va para lado y lado? Pues el profeta Isaías, en Isaías 24:20, dijo: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más será levantado. Los terremotos también tienen que realmente acontecer. Las cosas que estamos viendo, los desastres naturales, el cambio climático, el extremo frío en algunas partes, el extremo calor en otras partes, el agotamiento de los recursos hídricos, todo esto es necesario que acontezca. Los que somos contemporáneos, cuando éramos niños, la mayoría de los que estamos acá, jamás escuchábamos acerca de eso. Pero ahora ya como que se nos volvió un hábito, como que se volvió familiar escuchar acerca de todo esto. Entonces también podemos tomarlo como señal y darnos cuenta de que sí, efectivamente la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues realmente estar atentos al Señor, perseverar en la doctrina del Señor, no dejando de congregarnos, aumentar nuestra fe, aumentar nuestro estudio bíblico, nuestra capacidad en el Señor, la capacidad realmente de orar, la capacidad de ser mejores cristianos, de ser mejores creyentes, como hablábamos hace 8 días, de ser mejores esposos, mejores hijos, mejores padres. Tenemos una gran responsabilidad frente a la soberanía de Dios. Mateo 24:8 dice el Señor Jesucristo, y todo esto que acabamos de mencionar y que menciona el Señor Jesucristo, dice, será principio de dolores, como la mujer en parto. Las mujeres sí que saben realmente de eso. Realmente, aunque nadie sabe el día ni la hora, creo que las señales nos muestran que posiblemente estamos en ese principio de dolores, de lo que se viene en el mundo. Y si miráramos algunas otras señales a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, encontramos también algunas de las señales, es la maldad. En Mateo 24:12 dice el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que el aumento que vemos acerca del aumento de la maldad tiene que ver con las señales de los últimos tiempos. Crímenes atroces a diario. Los noticieros están llenos, plagados realmente de estos crímenes atroces, de estas matanzas que vemos allí en Estados Unidos, irracionales, gente desadaptada con un arma, ir a un colegio, asesinar niños, en un supermercado asesinar personas. Esto realmente es el aumento de la maldad, lo que estamos viendo lamentablemente en nuestra nación, que son cifras que van en aumento y que no tienden a mejorar. Entonces realmente debemos ver que aunque eso realmente pues de cierta forma nuestra naturaleza como que nos retenga un poquito, nos preocupe un poco, porque somos seres humanos, realmente sabemos que se tiene que cumplir los hurtos, las estafas. El ser humano se ha vuelto inventor de males, las envidias, los parricidios, la inmoralidad sexual que está realmente completamente desbordado, completamente. Guardemos nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Y si siguiéramos mirando algunas otras señales, el avance tecnológico es una de las señales. ¿Sabía que es una de las señales también de los últimos tiempos? Pues en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, te dice el Señor allá a Daniel: pero tú, Daniel, cierra
las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que eso no era para su tiempo, sino para los tiempos postreros. Pero mire que le continúa diciendo: muchos correrán de aquí para allá. Ahorita los vuelos, realmente hay muchos vuelos internacionales, nacionales, es la cantidad de personas, la multitud que se pueden desplazar de aquí para allá. También lo que vemos las personas, los éxodos masivos, gente saliendo de Venezuela, saliendo de muchas naciones, la gente de Latinoamérica tratando de llegar allí a las fronteras, allí a Estados Unidos, es que muchos están corriendo de aquí para allá. Y una señal clara y contundente, allí hace más de 2400 años, dice: y la ciencia se aumentaría. Pregunto yo, ¿será que en los tiempos de Daniel había ciencia? Pero se le fue revelado a Daniel que la ciencia se aumentaría en una manera vertiginosa. Las computadoras, los teléfonos inteligentes, donde ahora en un teléfono inteligente podemos tener todas nuestras cuentas, el banco realmente allí a la mano, todo lo que realmente nosotros podemos realmente tener. La inteligencia artificial, teléfonos inteligentes. Salió ahorita últimamente algo que se llama Chatbot GPT, donde puedes interactuar con un prototipo de inteligencia artificial, inclusive hablar con personas ya fallecidas. Esto es un peligro. Ojalá que nosotros no, si nuestros hijos van a instalar estas aplicaciones, realmente sí, yo creo que tendríamos que realmente prohibirlas. Y está realmente allí de moda. No es que vaya a llegar ahora a ver cómo descargo allí, a mirar allí cómo descargo ese chatbot, porque ya es compatible con las aplicaciones que tenemos. Entonces realmente esto de hablar con personas allí ya fallecidas, pues realmente ya raya realmente en salirse del orden de Dios. Yo creo que esto le hubiera servido a Saúl cuando quiso hablar con el profeta Samuel ya muerto y consultó una pitonisa. Si hubiera sido en ese tiempo, hubiera dicho: voy a consultar el chat GPT para consultar allí realmente el espíritu allí de Samuel. Entonces tengamos cuidado con esto: los nanochips, los parches cuánticos, los hologramas, las monedas virtuales, los documentos virtuales. Ya ahorita en Colombia ya han implantado la cédula digital, ya la cédula física ya tiene los días contados, el dinero físico tiene los días contados. Entonces todo esto realmente tiene que ver con lo que hablaba Daniel, que la ciencia realmente se aumentaría. La virtualidad llegó para quedarse, dicen algunos. Los microchips que actualmente se usan en países desarrollados para suprimir los documentos de identidad, para tener un control sanitario riguroso y, ojo, para sustituir realmente el dinero físico por dinero virtual. El dólar digital, ahorita Estados Unidos está en pruebas de un dólar digital. Y aquí muy cerquita en Argentina y Brasil están trabajando mancomunadamente para tener una moneda única digital. O sea, estamos realmente a puertas de que todo esto realmente venga. Y ya como que eso se nos hace familiar, como que nosotros se nos hace bueno. Realmente yo en mi trabajo manejo dinero, pues yo realmente soy uno de los que digo, bueno, yo prefiero que la gente me pague digitalmente porque no tengo que manejar plata, ¿cierto? Y el dinero ingresa, automáticamente lo mando allí a la compañía, y pues uno como que lo ve como bueno. Entonces alguno dirá, pero pastor, eso no tiene nada de malo, la ciencia realmente es bueno, pero sí es una de las señales que nos debemos estar atentos de que eso tenía que acontecer para que se cumplan las profecías finales. Podríamos decir que es el inminente cumplimiento de Apocalipsis realmente 13:17. Haciendo un paréntesis, también le preguntaron estos días a esta inteligencia artificial acerca de cómo preservar el mundo, y la respuesta de esta inteligencia artificial es que se tendría que disminuir la población mundial. Lo respondió esta máquina de inteligencia artificial. También le preguntaron acerca del fin de la humanidad y respondió acerca de eventos nucleares. Imagínense hasta dónde vamos llegando. Y todas esas señales nos deben mostrar que la palabra de Dios se cumple. Tal vez el mundo esté ciego, el mundo esté enceguecido, el mundo no entiende, pero nosotros debemos tener los ojos abiertos, estar atentos como esas vírgenes prudentes, estar atentos porque el regreso del Señor es inminente. Podría ser esta misma tarde, podría ser mañana, no lo sabemos, pero dice la palabra que debemos vivir cada día como si fuera el último día. Por eso cuando predicamos, cuando evangelizamos, le decimos a las personas que hoy es día de salvación, no mañana, porque nadie sabe, dice el libro de Santiago, nadie sabe qué será del día de mañana.
Por eso nuestro hablar debe ser: si el Señor quiere, si el Señor permite, haremos esto y haremos aquello. Vivir para el Señor como si fuera el último día. Entonces, como le decía, posiblemente el inminente cumplimiento de Apocalipsis 13:17. Hace un par de meses estuvimos viendo casi todo el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo a versículo. Pero en Apocalipsis 13:17 hay algo clave, dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sabemos que esto tiene que ver con la tecnología, posiblemente tenga que ver con un sistema, porque dice que nadie podrá comprar ni vender. Cuando el dinero sea electrónico, pues se va a implantar posiblemente, por lo que estamos viendo, una marca, un microchip en las personas, donde ese microchip va a llevar toda su información, allí va a estar todo su dinero, todo su historial, todo su prontuario, y aparentemente lo van a introducir como que es bueno, porque claro, se van a acabar aparentemente los hurtos. Si una persona tiene casa por cárcel, pues va a ser muy fácil rastrearla. Entonces aparentemente lo van a introducir como que es bueno, ya usted no tiene que cargar documentos, toda su información va a estar en ese pequeño microchip, que es como el grano como un grano de arroz. Todo va a estar allí. Si la persona tuvo un accidente y está realmente inconsciente, pues van a poder escanear este microchip, van a mirar su historial clínico, le van a poder salvar la vida, le van a poder suministrar la sangre que necesita. Y si uno lo ve desde el punto de vista natural, uno dice: no, pues claro que es bueno, pero la Biblia nos muestra de que esto es un sistema diabólico, un sistema que depende 100% del avance tecnológico y la inteligencia artificial, y estamos como nunca antes muy cerca de que esto se cumpla. Por eso le digo, el dinero físico tiene los días contados. Yo atiendo diariamente un promedio de 80, 70, 60 clientes, y créame que más del 70% la persona me dice: no tengo dinero físico, tengo dinero virtual. Tiene Nequi, tiene DaviPlata, ¿qué tiene para pagarle virtualmente? Porque el dinero físico tiende a desaparecer. Y eso yo creo que vamos a ser de esa generación que veamos posiblemente el cumplimiento de todas esas señales. Entonces el Señor Jesucristo está cerca. Nadie sabe el día ni la hora, pero las señales fueron dadas ¿para qué? Para alertarnos. Otra de las señales que podríamos ver en estos últimos tiempos es la globalización, el resurgimiento de esa Babel. El nuevo orden mundial, una sola moneda digital, un gobierno mundial presidido por un único gobernante mundial. La Biblia nos dice que posiblemente ese gobernante sea el anticristo, no el espíritu del anticristo, porque cuando leemos las cartas de Juan encontramos que desde tiempos de Juan ya estaba el espíritu del anticristo hasta el día de hoy. Pero la Biblia sí nos habla posiblemente de un hombre específico. Antes de que venga Cristo viene el anticristo. Desde George Bush padre hasta los gobernantes actuales han pedido que haya un líder mundial. Allí en la Organización de las Naciones Unidas, muchos han dicho allí que se necesita un gobernante mundial, que se necesita un gobierno mundial que ponga orden y que traiga paz y seguridad. Ese es el lema de la ONU: paz y seguridad. ¿Y qué nos dice la Biblia de la paz y seguridad? ¡Ay, qué bueno! Gloria a Dios, aleluya, que haya esa paz y seguridad. Pues dicen Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:3, dice que cuando digan paz, no dice cuando haya, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces posiblemente cuando aparezca ese gobernante y traiga esa paz y seguridad, y digan paz y seguridad, ¿qué va a pasar? Que va a venir destrucción repentina. La globalización que vemos ahora también incluye una única religión. Esto se conoce como el ecumenismo, la unión de las religiones impulsada allí por el Papa Romano, haciendo unión con los musulmanes, con judíos, con budistas y con cuanto se le atraviese, y lastimosamente con pastores cristianos que están metidos en esto, en este ecumenismo. Y Dios es amor y todos somos uno. A ver, eso no enseña la Biblia, pero muchos están allí haciéndole la venia allí al Papa Católico. Tengamos cuidado con esto. Amamos a las personas, bien sea de la religión que sea, pero siempre sabemos que realmente tenemos que exponerle el evangelio de salvación.
El Papa Romano dice que todos son hijos de Dios y eso no es verdad. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios son los que han recibido al Señor Jesús como único, como suficiente Salvador, que aman la Biblia, que se deleitan en la palabra de Dios, que creen realmente en las profecías bíblicas. Esos son los hijos de Dios, pero no todos son hijos de Dios, como dice este personaje. Además, otras señales que podemos ver en el cielo, en el mar, los eventos astronómicos, los eclipses, las lunas de sangre, cometas, cielomoto. Estos días pasó un cometa que supuestamente la ciencia decía que hacía 50.000 años no pasaba, y bueno, y toda esta cuestión. Los científicos también actualmente han dicho acerca de la rotación del núcleo interno de la Tierra, que podría supuestamente haberse detenido, y esto podría invertirse y traer realmente catástrofes, cataclismos, es lo que dicen realmente algunos científicos. Entonces, la misma naturaleza, el mismo mundo nos muestra, el Señor permite que todo esto, ¿para qué? Para mostrarnos realmente que Él está a la puerta. Entonces, si ves lo que les decía al principio, las señales son para estar atentos y alertas. No podemos realmente nosotros decir, no, esto no es para nosotros, esto no hace parte, esto es de la escatología o esto es de esto. No, tenemos que estar realmente atentos allí realmente a su palabra. Entonces las señales nos deben alertar, nos deben permitir o hacer un arrepentimiento, que nosotros podamos vivir realmente para el Señor. Cuando vemos todo esto y hablamos con mi familia, con mis hijos, a veces mis hijos se preocupan y yo les hablo en el Señor y digo, lamentablemente esto tiene que suceder, y tal vez esto los alerta a ellos para confiar, para saber y para creer que realmente Jesús es el Señor, y que realmente lo que hace su papá de predicar el Evangelio es porque realmente es la palabra de Dios, porque es un llamado donde nosotros debemos hablar las cosas que están allí escritas, hablar de todos los temas, como hablamos de la familia, hablamos de los homicidios, hablamos de las guerras, hablamos de los falsos profetas. Tenemos muchísimo tema para hablar, pero eso tenemos que hacer. No podemos realmente callar, porque si callamos, ¿qué pasa? Hasta las piedras hablarían. Y es lo que estamos viendo. Todas esas cosas es el Señor en su compasión y en su misericordia hablándole allí a la humanidad. Pero ¿qué ha hecho la humanidad? Sacar a Dios de su corazón, cerrar la Biblia. No queremos nada de religión, no queremos nada de Dios. A mí no me hable de la Biblia. Yo soy así y nadie me va a cambiar. La libertad, el libertinaje, llamemos bien, porque Dios nos habla de libertad que tenemos, mas no del libertinaje. Entonces, vuelvo a Lucas 21:28, la cita con la que comenzamos, con la que estamos. Dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que vivamos realmente para el Señor, expectantes, con nuestros ojos abiertos, viviendo realmente una vida cristiana. Si nos llamamos cristianos es porque realmente lo somos, que seamos personas de testimonio, que las personas nos conozcan realmente por los frutos, que sean frutos buenos, frutos apacibles. Un árbol bueno tiene que dar buenos frutos, pero un árbol malo da malos frutos, y a su tiempo tiene que ser cortado y echado allí realmente al fuego, a ese fuego eterno. Si el Señor permite, en 8 días vamos a estar abarcando un tema acerca del infierno, si realmente existe. Es una pregunta que me hicieron hace poco. Alguien me dijo, hermano, ¿realmente el infierno existe? ¿Realmente el infierno es real? ¿Realmente quiénes van a ir allí? Pues en 8 días, si el Señor lo permite y si así Dios lo quiere, vamos a estar mirando qué dice la Biblia acerca del infierno. Así que terminamos este mensaje del día de hoy. Vuelvo y le digo, no se desanime, sino por el contrario, estemos gozosos que todo lo que está pasando en el mundo y lo que posiblemente pueda pasar, porque muchos analistas, muchos economistas, muchas personas expertos dicen que este 2023 puede ser algo bastante complejo. Esperemos de que no sea así, solo el Señor lo sabe, pero vivimos nosotros vivimos agarrados de la mano del Señor. Así que póngase sobre sus pies, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este día. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos provisión. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días,
todos los días. Tal vez el pastor no pueda estar tiempo completo, tal vez el pastor no te haya visitado en las últimas semanas, pero el buen pastor, el Señor Jesús, sí dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no se desanime, así que vivamos para el Señor, involúcrese en la obra de Dios, predíquele a otros, ve y cuéntale a otros de las maravillas que ha hecho el Señor. Cuéntale, abre tu boca, testifica del Señor, no te quedes callado, porque también el Señor posiblemente nos va a demandar un día esto. Hablemosle, hay mucha necesidad aquí afuera, afuera de las 4 paredes de una congregación, hay mucha necesidad. En nuestras familias hay necesidad de Dios, hay ausencia de Dios en el mundo, y nosotros también hemos sido puestos como esa luz, y la luz, que es lo que hace, alumbrar. La luz es buena, pero en medio de las tinieblas. Entonces seamos esa luz que realmente resplandece, que amemos al Señor. No pienses que la labor de predicar es solamente del pastor, que el pastor haga y que el pastor no, la labor es de todos. De todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Así que qué bueno que realmente cada uno pudiera predicar a la otra persona. No tenemos estrategias de crecimiento, que cada uno gana uno, pero yo creo que sí, realmente cada persona debería testificarle a una persona realmente de las bondades del Señor Jesucristo, para ganar esas personas para Cristo, para arrebatarnos, dice la Biblia, así sea inclusive allí de las mismas profundidades de las tinieblas, del infierno, arrebatarlos para Dios, ganarlos para el Señor. Es sabio la persona que gana almas para el Señor. Pero si yo te preguntara esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien el evangelio? ¿Qué le responderías al Señor? No me respondas a mí, porque a mí no tienes que entregarme cuentas. ¿Qué le responderías a Dios? Uy, Señor, eso fue como en el año 98 que le dije a alguien que Cristo vivía. No, que sea continuo. Entonces es un llamado, una reflexión, una alerta, una señal para que vivamos la vida de Dios. Porque muchos, como le decía, han abandonado la fe. Podemos ver las iglesias a veces, un par de personas, y los demás, ¿dónde están? Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias por esta pequeña congregación, gracias por la iglesia de los hermanos allí en Cartagena, Señor. Iglesias y personas comprometidas contigo, de predicar y presentar un sano y un correcto evangelio. Gracias por el hermano Jaime, por su esposita, por cada líder, por cada persona que coloca su mano en tu arado, Dios. Continúales bendiciendo, Señor, recompénsales grandemente, Dios, aunque sabemos que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias te damos, precioso Jesús. Gracias por estos mensajes que tú nos permites traer. Te pedimos que pongas gracia, favor, de nuevo, Señor, para impartir poderosamente tu palabra, Señor, acompañada, Señor, también de señales, Señor, tal vez de prodigios, Señor, que podamos orar también por los enfermos, Señor, y también ver que ellos no solamente se sanen, sino sean salvos, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Colocamos esta semana que comienza, colocamos las familias de la iglesia delante de tu presencia. Guárdanos, Señor, permítenos estar bajo tus alas, bajo tu sombra. Llénanos de ti, oh Dios. Oramos por nuestros hijos, Señor. Guárdalos, Señor, de todo ataque y toda acechanza del maligno, Señor. Protégenos, bendícenos, provéenos, Señor. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este lugar, por esta iglesia. Tu palabra dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Te damos gracias, Señor, también por las ofrendas que se reciben. Lo hacemos respetuosamente, sin agraviar a ninguno, sin comercializar con la fe. Lo hacemos, Señor, porque tu palabra lo establece, Señor. Permítenos ser buenos administradores de esos recursos, poder pagar a tiempo la renta, las necesidades que hay allí en la congregación. Te lo pedimos de una manera muy especial en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.